Muy pero muy buenas noches, les damos la bienvenida a este nuevo programa de La Letra Chica. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, Jorge Temponi? Maite Sarazuela, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, varios temas hoy. Por un lado, el gobierno anunció la derogación de los 2 decretos que flexibilizaban la política anti-tabaco, estos decretos que fueron promulgados durante el gobierno anterior, el de Luis Lacalle Pou. ¿Qué consecuencias puede tener esto y qué se está evaluando también durante este gobierno en esta materia? Otro tema, nos meteremos a fondo en la realidad y en las proyecciones para el quinquenio del PIT-CNT, porque a fines de mayo fue el Congreso y el jueves pasado se reeligió como presidente de la central sindical a Marcelo Abdala. Así que imagínense cuántos temas: salarios sumergidos, jornada de 6 horas, diálogo social, el Congreso en sí y más. Y finalmente vamos a estar hablando de economía porque el gobierno remitió al Parlamento lo que es la última rendición de cuentas correspondiente a la anterior administración. Hablaremos entonces sobre déficit fiscal, sobre con qué se encontraron y también cuáles son las expectativas para los próximos años. Todo esto hoy en La Letra Chica. Si bien la evidencia de adicción y carga de morbimortalidad vinculada al consumo de tabaco se conoce desde hace muchos años, durante décadas, la industria tabacalera negó y ocultó esta información. La lucha contra el tabaquismo y contra su vector, que no son los mosquitos o las aves o las ratas, es la industria tabacalera internacional que para redoblar sus ganancias no tiene ningún tipo de prurito de matar a sus propios clientes. Philip Morris Internacional demandó al Uruguay ante un tribunal internacional porque se sintió lesionado en su derecho comercial. Para el Uruguay, por sobre el derecho comercial está el derecho a la salud de las personas, el derecho a la vida. Pero el Estado uruguayo ha salido ganancioso y las pretensiones de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas, incluyendo la obligación de adoptar medidas activas para la protección de los derechos de las personas concernientes nada más ni nada menos que a la vida y a la salud. Asimismo, y con satisfacción lo decimos, reducimos la prevalencia de consumo de tabaco en jóvenes de un 22.8% a un 8.2% entre 2006 y 2014. Es difícil, pero nosotros en Uruguay hemos tenido una experiencia alentadora. Arranca esta Letra Chica y les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Los vamos a estar leyendo, así que háganlo si quieren. Y ahí estamos también en nuestras redes para compartir contenidos en el ida y vuelta. Bueno, seguimos metiéndonos en tema porque el gobierno anunció el martes la derogación de 2 decretos del gobierno anterior, de Luis Lacalle Pou, que flexibilizaban la normativa contra el consumo del tabaco. Esos decretos de 2021 y 2022 autorizaban, uno de ellos, el uso de vapeadores, y el otro permitía un empaquetado más flexible, que flexibilizaba las normas de empaquetado, temas que habían sido pedidos por la industria tabacalera. Para hablar sobre esto recibimos a Daniel Olesker, actualmente en su condición de vicepresidente de ACE, y a la doctora Ana Lorenzo, que es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, Olesker, comencemos un poco con usted. ¿Qué evaluación hacen sobre lo que fueron las políticas antitabaco que implementó o no la anterior administración? Veíamos en el tape, ¿no?, a Tabaré Vázquez, a un referente muy importante en el tema que logró muchísimas cosas. Sí, ahí yo creo que para los que ya no la vivieron o para los que la vivimos, las políticas antitabaco yo creo que se podrían mirar en 3 perspectivas. Ajá. ¿Por qué fue necesario aplicarlas? ¿Qué características tuvieron esas políticas? ¿Y cuáles fueron las principales medidas impulsadas? Respecto al por qué, bueno, Uruguay es un país de desarrollo medio, bueno, ahora ya es de desarrollo alto, de ingreso alto, pero era en aquel momento ingreso medio, había hecho la transición epidemiológica y las principales causas de muerte en el país estaban asociadas
a las enfermedades crónicas mal llamadas en la literatura sanitaria en general no transmisibles, deberían llamarse socialmente transmisibles, es decir, no son transmisibles por mecanismos infecciosos, digamos, ¿no? Pero sí socialmente, y los factores de prevención de esas enfermedades son claves para reducir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida. Y dentro de esos hay muchos, pero el tabaco era un factor principal, como el sedentarismo, como la toxicología, como las bebidas alcohólicas, etc. Entonces, hay un porqué que tiene que ver con la prevención de esas enfermedades a partir de la política de trabajo. Lo segundo es por qué fue exitosa. Y fue exitosa porque tuvo dos características que nosotros llamamos de economía política de la reforma, que la tuvieron otras políticas, pero esta particularmente. Primero, que fue integral, que no fue una cosa por acá, otra por allá, fue una mirada integral. Y segundo, porque logró consensos sociales, o sea, logró que incluso los perjudicados de las políticas, perjudicados entre comillas, sí, bueno, porque a la larga eran beneficiados, digamos, ¿no? Pero que se sentían perjudicados, la sintieran como propia. Y respecto a las medidas, yo creo esa integralidad, a mí me gustaría destacar las medidas principales. Yo creo que hay una principalísima, que es la del aumento de precio. Hay una económica, una social y una institucional. La económica es la suba de precio. Los economistas decimos que hablamos de la elasticidad de la demanda, es decir, cuánto cambia la demanda cuando yo aumento el precio de un bien. La elasticidad de la leche no existe, porque aunque me dupliquen el precio de la leche, yo tengo que seguirlo consumiendo y no tengo bienes sustitutivos. Bueno, en el caso del tabaco, efectivamente, ante un aumento del precio relativamente importante, porque fue muy importante, efectivamente eso hizo bajar la demanda, porque la gente, las familias valoraron que la porción de su ingreso que se iba en el tabaco se le estaba yendo de mano, digamos. Ojo, y se habrá sido importante este factor que se dio en un contexto de crecimiento del salario real. O sea, podría haber pasado desapercibido este crecimiento porque los ingresos de los hogares estaban creciendo. Sin embargo, no pasó desapercibido. El segundo fue, este es el económico. El social fue no permitir fumar en lugares cerrados, digamos, ¿no? Es decir, eso tuvo un impacto muy grande porque eso desestimuló el fumar, porque bueno, uno tenía que salir, entrar, perdía mucho tiempo, y generó un desestímulo al ingreso a fumar, porque el clima de estar, ahora nosotros vemos películas de los años 50 y nos parece raro que en un bar la gente esté fumando. Bueno, eso pasaba en el Uruguay hasta no hace mucho, o sea, hasta hace 25 años atrás o 23 años atrás. Y eso era un generador de estímulo. Y el tercero es la publicidad. La publicidad todos sabemos que es un factor determinante del consumo. Y en el caso del tabaco, igual que pasa con las bebidas alcohólicas, se asociaba la publicidad a la satisfacción. O sea, la publicidad era estimulante de tabaco porque el tabaco daba... Y podíamos ir a un cine, a un teatro, teatro, a un tablado y encontrar que el principal cartel que estaba detrás de donde cantaban las murgas era de una empresa de cigarrillos, digamos, ¿no? A esos tres le sumamos el empaquetado, le sumamos las figuras, digamos, los dibujos, digamos, y eso generó un gran impacto. Y tuvo un efecto muy, muy grande, Tabaré lo decía allí, en cuanto a cuánta gente dejó de fumar y qué efectos sanitarios fueron ya comprobables. Ya no, ya hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Uno sobre los infartos de miocardio y otro sobre las enfermedades cardiopulmonares, digamos, ¿no? El EPOC, el asma, etcétera, etcétera. Entonces, política integral, exitosa, de consenso social y con efecto sanitario, dadas las características de la morbimortalidad de los uruguayos. Y teniendo en cuenta todo esto que usted está mencionando y estos resultados medidos, positivos, ¿por qué durante el gobierno anterior se emitieron decretos, se promulgaron decretos que flexibilizan parte de lo que usted menciona, como por ejemplo la cuestión del empaquetado? Y yo creo que por algo que dijo Vázquez allí, ¿no? O sea, acá hay una contradicción entre el interés económico y el interés sanitario. El gobierno del Frente Amplio, particularmente el primer gobierno, pero
fui ministro de Salud en el segundo, y en el segundo también se dieron empujes muy importantes en esta política. Priorizó el interés de salud. Aquí yo creo que hubo la prioridad de un interés empresarial, escondido detrás de que, bueno, no es tan malo el vaporeo como es el tabaco, cuando está claramente demostrado que los efectos sobre los infartos de miocardio y sobre las enfermedades cardiopulmonares existen también, ¿ah? Y además es generador de un estímulo, ¿no? Y además, porque alguien se podría preguntar, ¿por qué se prohibió cuando en el tabaco se tomaron medidas de ese estímulo? Porque cuando en una política mala para la salud entra un factor nuevo, ese factor nuevo es el momento prohibirlo y no dejarlo entrar para después tener que regularlo y limitarlo. Vamos a entrar más adelante en el debate del vapeo, pero si te parece vamos con Ana. Sí, tendremos tiempo para poner esto de los vapeadores sobre la mesa también. Hay un largo debate. Que es interesante en función de lo que hablaremos más tarde. El 31 de mayo, Ana, se conmemoró el Día Mundial sin Tabaco. El lema de este año ha sido "Desenmascaremos su atractivo, las tácticas de la industria con los productos de tabaco y nicotina al descubierto". Según datos del Ministerio de Salud Pública, el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en el Uruguay y en el mundo. Actualmente en Uruguay mueren 18 personas por día vinculadas a esto y en el mundo 8 millones por año. Estas cifras que compartimos, bueno, son impactantes, son cifras fuertes. Y en 2022, usted misma, acá en la letra chica, advertía sobre los retrocesos que se podían generar en políticas antitabaco. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cómo evalúan entonces cuál es la situación actual del Uruguay? Luego de implementada la política de control de tabaco con los éxitos que ya todos conocemos y hemos mencionado, en la disminución de la cantidad de fumadores, tanto adultos como jóvenes. En jóvenes fue mayor todavía la disminución. Y desde el punto de vista sanitario, lo que ya fue mencionado con la disminución de las consultas por ingresos de infarto agudo de miocardio. También se midió desde el punto de vista medioambiental y se encontró una disminución de más del 90% en la contaminación de los espacios cerrados. Luego de ese éxito vino este periodo, en el último periodo, en los últimos años, con importantes retrocesos que podemos simplificar. Por ejemplo, en el año 2020 había una cláusula en la ley de inversiones que excluía a la industria tabacalera de los beneficios, no podían acogerse a los beneficios de exenciones tributarias definidas en la ley de inversiones. En el año 2020 se quitó exclusivamente esa frase, solamente, de manera que se supone que esas exenciones son para promover industrias que al país le interesa promover. Ahora, al quitar esa frase, la industria tabacalera puede beneficiarse de esas exenciones tributarias, ¿verdad? Una modificación legislativa en ese caso. Una modificación a través de un decreto. También por decreto, ya que estamos con los decretos. Por un decreto se incluyó esa frase y por otro decreto en el año 2020 se eliminó esa frase. Solamente esa frase. Luego en el 2021 se habilitó la venta de los productos de tabaco calentado, que es uno de los dos tipos de dispositivos electrónicos para fumar. Están los cigarrillos electrónicos, que es lo que se conoce como vapeadores, y luego están los productos de tabaco calentado. Los dos son dispositivos electrónicos para fumar. En el 2021 se habilitó su comercialización, su importación y su comercialización. Y luego en el 2022 se introdujeron modificaciones a la normativa del empaquetado neutro. El empaquetado neutro es, digamos que el paquete de todas las marcas de cigarrillos tiene que tener un color estandarizado, un tipo de letra y tamaño también estandarizado, para todos igual. Eso no quiere decir que uno no reconozca diferentes marcas, porque la marca está claramente puesta en la cajilla, simplemente que todas las marcas están con el mismo tipo de letra y tamaño y todos los paquetes del mismo color. El objetivo de eso es disminuir el atractivo que a través de los diseños del paquete y de los colores pueda ejercer el paquete, ¿verdad? Esas son las tres medidas, además de otras como por ejemplo
el debilitamiento de la fiscalización, que sabemos lo importante que es cuando existe una normativa, fiscalizarla, controlar su cumplimiento para que realmente sea efectiva. Sí, también como si no existiera. Y sí, porque una norma que no se sentido? Controla se debilita. ¿Y qué pasó en ese sentido durante el gobierno anterior? Se debilitó muchísimo. Existía una cooperativa, por ejemplo, de inspectores que se había formado con ex trabajadores de Philip Morris, habían constituido una cooperativa para inspeccionar. Además estaba también el equipo de inspectores del Ministerio. Se debilitó bastante la fiscalización, no se renovó el contrato con esta cooperativa de inspectores y bajó muchísimo el número de inspecciones realizadas. También la fiscalización, especialmente en el interior, bajó más todavía. O sea, ese es otro aspecto importante que se debilitó de manera bastante importante. ¿Olesker? Sí, efectivamente en el periodo anterior, voy a empezar por esto último, si bien, como dije al comienzo, esta fue una medida que tuvo un fuerte respaldo social y por lo tanto hay una parte de la fiscalización que se hace naturalmente en la sociedad, por la sociedad misma, digamos, ¿no? Incluso por las personas mismas, digamos, ¿no? La fiscalización es un punto clave en esto, porque además, bueno, lo primero que hay que decir es que en salud la fiscalización se redujo en todos los terrenos, digamos, ¿no? Se redujo en los tiempos de espera, se redujo en el mal uso de los socios VIP, porque hay que recordarle, porque alguna gente quizás no lo sabe, que el Sistema Nacional Integrado de Salud permite tener socios que pagan un plus. Lo que no permite es que las cosas que son propias del Sistema Nacional Integrado de Salud se den diferenciado a un socio VIP. Se le puede dar cosas que no están. Por lo tanto, no se le puede dar tiempo de espera diferenciales, ni cola de medicamentos por separado, y eso pasó en estos 5 años y fue fruto de la falta de fiscalización absoluta, digamos, ¿no? En algún momento yo discutí esto, me acuerdo, sí, creo que con el presidente de ACE, y me decía, no, pero el número de fiscalizadores, no importa el número de fiscalizadores, lo que importa es, y lo que es relevante en la fiscalización es que hay un acostumbramiento rápido a la no fiscalización. Cuando el clima es que no se fiscaliza, rápidamente las personas se dan cuenta que pueden hacer cosas que no están bien porque no los van a fiscalizar. O sea que respecto a la fiscalización es tal cual dice ella, y repito, es un tema general de una política de salud que no le interesó fiscalizar. Pensando en esto que usted está diciendo ahora, también en lo que mencionaba Ana respecto a la cuestión de las inversiones, ¿sigue vivo el lobby de las tabacaleras? Que uno capaz que pensaba que ya estaba en el pasado. Lo que pasa es que es un lobby internacional, ¿no? O sea, en Uruguay, primero, siempre fue un lobby porque una industria muy concentrada, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente una empresa, digamos, y entonces, en general, el lobby es muy importante, digamos, ¿no? Y entonces, como yo entiendo que lo que razonó la industria es entrar por el lado de flexibilizar las normas más duras, digamos, o sea, es inviable en Uruguay, aún con un gobierno afín a las empresas, entonces hay que ir por los caminos del costado. Entonces, parece que el empaquetado y la introducción de esto, que se apoyan en estudios internacionales absolutamente falsos sobre que no tienen efecto negativo, digamos, ¿no? En algunos casos hechos por centros académicos financiados por industrias internacionales, digamos, ¿no? Entonces, esta entrada por el costado, porque no hubo una política para decir se vuelve a fumar en lugares cerrados, hubo un intento de entrar por cosas, no diría menos consensuadas, pero menos conocidas, digamos. ¿Son los mismos dueños los de los vapeadores que los de los cigarrillos, digamos? No lo sé. Sí, la industria tabacalera está detrás Ana sabe más, de no, yo eso. no lo sé. Y la idea, o sea, la historia de engaño de la industria tabacalera lleva décadas, claro, ¿verdad? Y van cambiando a medida que van surgiendo
medidas van cambiando de estrategia y esta es la última, ¿verdad? Empezaron con el tema hace ya varias décadas, con el tema de los filtros, luego los light, los ultralight. Cuando todo eso se vino abajo, entonces ahora surgen con la estrategia de estos dispositivos electrónicos que además de ser muy atractivos, especialmente para los jóvenes, han lanzado la idea de que son menos perjudiciales, de que tienen menos riesgo, sin ninguna evidencia. Es más, el decreto que habilitó los productos de tabaco calentado justamente afirma dentro de los fundamentos de este decreto que había evidencia científica suficiente como para habilitarlos, lo cual no es así. No existe ninguna evidencia científica que muestre que son menos riesgosos. Es más, hay algunas sustancias que están en menos cantidad que en los cigarrillos tradicionales, pero hay otras que están en mayor cantidad y todavía hay sustancias nuevas cuyo efecto sobre la salud se desconoce. Y además hay una dificultad muy grande a la hora de generar estudios en el sentido de que los líquidos que utilizan los vapeadores varían mucho según el país, según la empresa que los fabrica. Exactamente. Entonces, en ese sentido puede haber un estudio que determine algo, pero después otro que no. Es muy difícil generar algo que tenga una coherencia, digamos, no sé, de investigación médica que se pueda sacar una conclusión general. Sí, no existe ninguna validación científica que muestre que estos productos pueden ser menos riesgosos para la salud, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Cuando salió ese decreto que habilitaba los productos de tabaco calentado, no fue consultado el programa de tabaco del Ministerio, no fue consultada la comisión asesora que fue creada específicamente para asesorar al Ministerio en todo lo relativo a las políticas de control de tabaco. La academia también se manifestó en contra. A nivel internacional no existe ningún estudio que pueda validar que son menos riesgosos y la Organización Mundial de la Salud va en el mismo sentido. O sea, no existe realmente una validación científica para habilitarlos. ¿Podemos, doctora, en este momento diferenciar los mecanismos entre el vapeador y los dispositivos de tabaco calentado? Sí, los vapeadores, que son los cigarrillos electrónicos, utilizan un cartucho de líquido. En cambio, los productos de tabaco calentado utilizan un cilindro un poco más pequeño, más fino que los cigarrillos tradicionales, que es de tabaco. Esa es la diferencia. ¿Se rellena con tabaco? Es un cilindro que se llaman sticks, son cilindros de tabaco. Ah, ya vienen así. Ya vienen así, hay que comprar esos. O sea que lo único que se saltea ahí es la combustión, digamos. Claro, lo que hacen es calentar el producto. Tanto los vapeadores como los productos de tabaco calentado emiten lo que emiten, especialmente con el tema de los vapeadores existía la idea de que era vapor de agua. Bueno, en cualquiera de los dos casos no es vapor, son emisiones que tienen sustancias tóxicas, que tienen sustancias productoras de cáncer, que tienen nicotina y son perjudiciales para las personas que están expuestas a esas emisiones también. Por eso, desde el año 2007, cuando ya se empezó a acumular la evidencia en ese sentido de que era perjudicial para las personas expuestas, también se prohíbe el uso de este tipo de dispositivos en los espacios cerrados. También está prohibido. No solamente los cigarrillos tradicionales, sino los dispositivos, los vapeadores, están prohibidos en espacios cerrados. Otra cosa importante que, porque son dos decretos los que se sacaron, y en el decreto del empaquetado dice una cosa que también es falsa, que es que en los considerando, que es para luchar contra el contrabando, digamos, ¿no? O sea que con este empaquetado entonces se pueden distinguir mejor los malos de los buenos, digamos, ¿no? Y eso no pasa por ahí. La discusión sobre el contrabando tiene que ver con el control de las fronteras, el control del contrabando. Sí, no es porque esta mejor determinación del empaquetado pueda modificar esto. Entonces, también allí hay una razón que no es valedera. Tampoco está muy cuantificado cuánto es el contrabando y qué impactos ha tenido. Tuvo un impacto en la primera etapa cuando hizo el gran despegue del precio, pero eso después se terminó ordenando más o menos y no. ¿Y ahí cómo se hace? Perdón, pero se insiste más con la fiscalización de la venta de
cigarrillos. Bueno, es otra vez un problema de fiscalización. Porque creo que muchos de los cigarros de contrabando se venden en kioscos, en Sí, lugares. la ministra Lustenberg, de hecho, el martes decía que el 54% de los cigarrillos de contrabando se venden en lugares habilitados, en comercios habilitados, y teníamos para preguntarles qué importancia, qué relevancia tiene ese dato. Pero quería agregar algo más. Sí, quería hacer un agregado, que las modificaciones que se introdujeron en el segundo decreto, el del 2022 del empaquetado, permite la introducción en el interior del paquete de logos, de colores. Entonces, ¿cómo eso puede tener que ver con controlar el contrabando si las modificaciones que van a introducir o que podrían introducir están en el interior del paquete, no afuera? Está dirigido en realidad a fidelizar a los consumidores, pero no, por ejemplo, a través de las cápsulas de sabor y estrategias de diseño también del propio producto. Pero de ninguna manera puede eso incidir en el tema de controlar el contrabando. Para el contrabando, que también es un tema que nos preocupa, el control del comercio ilícito, Uruguay es parte desde el año 2014 del protocolo para la eliminación de comercio ilícito. Existe un protocolo específico que es vinculante para nuestro país y que contiene las medidas que se deben implementar para controlar el comercio ilícito. Y no tiene nada que ver con colocar en el interior lo que habilitaba este decreto. Una duda que me surge llegado a este punto de la conversación. Esos decretos del gobierno anterior, evidentemente tienen una importancia simbólica muy fuerte, de retroceso en algo que parecía ser, a partir del impulso inicial del presidente Vázquez, una política de Estado sin discusión. Pues bueno, no lo fue. Ahora, más allá de ese retroceso importante simbólico, en lo concreto, doctora y Olesker, ¿se ha cotejado que eso tuviera perjuicios específicos? ¿Que esos dos decretos de la calle Pou tuvieran perjuicios específicos per se? No sé si me explico. Sí, se puede medir, ¿no? A ver, a nivel internacional, por ejemplo, Uruguay para la industria tabacalera es un mercado pequeñísimo. Entonces, pero es ejemplarizante, exactamente. ¿no? Claro. Entonces, por eso todo lo del juicio. Dado el lugar que ocupó en algún momento Uruguay a nivel internacional con su política de control del tabaco, el hecho de que aquí, de hecho, los productos de tabaco calentado los habilitó el decreto y nunca los entraron al mercado en realidad. Sí sabemos que se ha puesto a Uruguay de ejemplo para que otros países hicieran lo mismo, porque si Uruguay, que fue tan exitoso en su política de control del tabaco, ahora ha retrocedido en esto, bueno, quiere decir que hay motivos, por algo será, y de esa manera se trataba de influir en otros países que tienen mercados más grandes y más interesantes para la industria tabacalera, ¿no? Entonces, sí, porque las prohibiciones de tabaco calentado existen en un número muy importante de países, pero no existen en otros también, ¿no? Entonces, también para la industria el problema es mundial. Es evidente lo que tú decís, que para el juicio de Philip Morris no fue por cantidad, sino fue por calidad, digamos, ¿no? O eso es muy claro. Pensando en esto que usted dice, Olesker, creo que voy a intentar reflexionar con ustedes, de que hay cuestiones que están habilitadas en algunos países y en otros no, y volviendo un poco al tema de los vapeadores, ya que se ha criticado mucho esta política como cuestionando la cuestión previsionista, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿por qué directamente se prohíbe y no se evalúan otras opciones? Teniendo en cuenta que hay países, por ejemplo Reino Unido, estaba chequeando a ver ahora cuál era, pero es Reino Unido, que el Ministerio de Salud de Reino Unido estimula el uso de vapeadores para personas que quieren dejar de fumar tabaco, por ejemplo, porque según los estudios que ellos citan, este ministerio, tendrían, sí, en algunas cuestiones menos riesgos, con todo esto que digo igual, ¿no? Que es muy difícil los estudios, decir, bueno, lo que ellos, las sales que ellos estudiaron, capaz que no son las mismas que se consumen en otro lado, pero que tendrían menos riesgos que el tabaco. Entonces, y teniendo en cuenta también que en muchos países ya el uso de los vapeadores es algo que está completamente distribuido, normalizado, ¿es el camino previsionista el camino que evitará que esto llegue y se instale en Uruguay? ¿O hay que pensar también quizás otras medidas teniendo en cuenta el riesgo que implica para los jóvenes? Porque, por ejemplo, algo que dice este Ministerio de Reino Unido es, está bien, mejor no fumar nada, si querés dejar de fumar el tabaco, bueno, intentá con un vapeador como parte del proceso,
pero el mayor riesgo está para los jóvenes, el que exista, ¿no? Entonces también hay que pensar políticas de educación y de prevención, teniendo en cuenta eso, que aparte son súper atractivos, que no huelen mal, que los conseguís en todos lados en realidad. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, yo lo veo como un problema de la etapa en la que estamos. En la etapa en la que estamos, en donde ha habido un avance muy importante en la reducción de fumadores y por lo tanto en los riesgos asociados a fumadores, no veo que sea necesario, o sea, no veo útil, ¿no? Tampoco estaría de acuerdo, pero vamos a suponer, saquémosle que no veo útil introducir una cuestión de riesgos diferenciados cuando hay una política donde el riesgo está claramente identificado. Y yo creo que justamente lo que pasó en el 22, con la falta de fiscalización, aquella frase, ¿quién me lo va a pedir?, ¿no? Y eso es que se empezó a desvirtuar el contenido. Entonces, para mí hay que volver, hay que dar algunos pasos más adelante, algunos en la conferencia de prensa del presidente Orsi se anunciaron, pero hay que volver a la lógica de la política anterior por la etapa en la que estamos y por el éxito que tuvo esa política. Esa es mi opinión, que es más política, no entro en la consideración de algo que tanto Ana como yo coincidimos de que son absolutamente riesgosos. Claro. Pero sin considerar eso, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que entrar en esa etapa? Cuando se empezó a considerar lo de que teníamos un grave problema a nivel mundial con el tema del consumo de tabaco, ya teníamos 1/3 de la población mundial dependiente de ese consumo. O sea, la masificación del consumo de cigarrillos comenzó a principios del siglo XX, de manera que estábamos en una situación en la cual se discutió el tema y se entendió que ir por el lado de la regulación iba a ser más efectivo que una prohibición cuando tú tenés una sustancia que es adictiva. Situación totalmente diferente a la de estos productos que aparecieron cuando ya se sabía que eran riesgosos, cuando ya se sabía las sustancias que contenían, y entonces en realidad no debería pasar ningún tipo de habilitación por parte de las autoridades de la salud, un producto que tú ya sabes que contiene sustancias tóxicas y cancerígenas y adictivas como la nicotina. Claro. Ese es el tema. Si tú no lo tenés y lo habilitas, te estás comprando un problema que luego vas a tener que empezar con estrategias como las que se aplicaron con el tema del tabaco, que fue introducido cuando no se sabía de parte de la comunidad científica el producto tan dañino que era. Ese es el tema, son dos situaciones completamente diferentes. Con respecto a lo del Reino Unido, es de los pocos países que han optado la mayoría no han optado por ese camino, el Reino Unido sí, y tienen ahora un problema porque tienen una gran cantidad de gente consumiendo los vapeadores. El tema es que este es un producto sumamente atractivo para los jóvenes y introduce al consumo a muchos jóvenes que quizás el cigarrillo tradicional no lo empezarían a consumir. Pero además, lo que sí se ve es que un gran porcentaje de personas tienen lo que se llama consumo dual. Es decir, que eso implica más riesgos todavía, que si consumís uno solo. No se ha visto que pasen a consumir el vapeador y dejen el cigarrillo tradicional. Una gran cantidad, un buen porcentaje de personas consumen ambas cosas. Es más, muchas veces, convencidos de que en los espacios cerrados se puede utilizar, fuman el cigarrillo tradicional fuera y cuando están en espacios cerrados utilizan el vapeador. El consumo dual es una realidad y no implica ninguna disminución de riesgo siquiera. No, y al contrario, yo leí algunos estudios que implica mayor riesgo el consumo dual que si solo fumabas cigarrillos o solo fumabas vapeador. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque tiene una razón científica, pero hay estudios que encontraron eso, que para determinadas cuestiones el consumo de las dos cosas a la vez es más peligroso que si fumás por separado una o la otra. Porque además el vapeador introduce sustancias nuevas, diferentes. Sumadas, digamos. Sumadas. Entonces, hay sistemas, tratamientos muy efectivos para dejar de fumar. Nuestra legislación dice que tienen que existir en todos los prestadores de salud esa ayuda para los fumadores para dejar de fumar. Eso debe existir.
y son tratamientos que están probados, cuya eficacia está probada. El consumo de estos dispositivos no tiene ninguna comprobación desde el punto de vista científico Pero ¿cómo se de encara que sirva. Claro, ¿cómo se encara este tema con los jóvenes? El tema de los vapeadores, bueno, fue anunciado por la ministra el martes la necesidad justamente de hacer campañas de información y de sensibilización. Nosotros, si nos basamos en la experiencia que tuvimos con lo que fue la política de control de tabaco a partir del año 2005, sabemos que el informar a las personas y el explicarles el por qué se toman las medidas genera un nivel de aceptación muy importante. Eso nos pasó, por ejemplo, cuando salió el decreto de ambientes libres de humo de tabaco. Se aprobó en septiembre del 2005, pero la entrada en vigencia fue a partir del 1 de marzo del 2006. ¿Por qué? Para tener ese periodo de 6 meses de informar a las personas, de que todo el mundo estuviera enterado de por qué se hacía esto, de sensibilizarlos con respecto a esto. ¿Y qué pasó? Que hubo una gran aceptación. Bueno, yo pienso que con esto sería igual, o sea, hay mucha desinformación con respecto a los vapeadores y al daño que producen. Yo creo que una buena campaña de información y de sensibilización, como fue anunciado, es necesario y va a ser efectiva. Pasemos un poco a eso, Olesker, a propósito de las 5 acciones asociadas estas que se mencionan desde el Ministerio de Salud Pública, dentro de las que se destacan campañas educativas, fiscalización en el ámbito interno y en zonas fronterizas. ¿Cuáles serían las principales medidas entonces? ¿Qué plan hay? Las medidas anunciadas van un poco en la dirección de esto que venimos hablando aquí, digamos, ¿no? Las campañas de sensibilización son muy importantes y, como decía Ana, demostraron en su momento tener mucho efecto. ¿Por qué? Porque las campañas lo que hacen es poner el tema en la discusión. Obviamente las campañas tienen que ir dirigidas a determinados públicos, de alguna manera lo tiene que hacer el Ministerio, pero también tienen que hacerlo los prestadores integrales de salud, porque es parte de su deber. Nosotros lo vamos a hacer en ACE, seguramente el Ministerio exigirá a las mutuales que también lo hagan con sus usuarios. Y ese es un tema central. Bueno, el tema de la fiscalización le corresponde al Ministerio, y repito lo que dije hoy, el Ministerio va a tener que poner un enorme contingente de recursos para controlar un sistema que en 5 años se acostumbró a que no lo controlaran. Se acostumbró a lo que pasaba en los 90, porque en los 90 pasaba que no había control. Yo siempre cuento la anécdota que cuando nosotros llegamos al Ministerio se quejaban. Tengo una anécdota muy jocosa de un gerente que me decía: yo soy gerente y director técnico. Entonces, como gerente estoy de traje y como director técnico de túnica. Y cuando venía alguien a inspeccionar me sacaba la túnica para oficiar. Y ahora no puedo porque vienen todos los días. Me dice, no podría hacer eso. Bueno, así como se acostumbraron a que había un control y que siempre había una mirada que nunca sabía cuándo iba a llegar, ahora se acostumbraron a que no había miradas. Entonces, eso hay que ponerlo en marcha. La fiscalización puede ser genérica o aleatoria. O sea, yo puedo hacer fiscalización tratando de no crear una rutina que sepa cuándo viene la fiscalización. Entonces, la fiscalización, las campañas de sensibilización. Creo que hay que volver a insistir con el apoyo, que también campañas sobre el apoyo que se da al tratamiento del tabaquismo, digamos, ¿no? Que se hace a través del Fondo Nacional de Recursos, en fin, eso tengo entendido que en 5 años atrás no cayó demasiado, o sea, no hubo un desarmado de eso, pero hay que volver a ponerlo en insistencia. Y me parece que también hay que mirar cómo nosotros vinculamos esto al efecto que esto tiene, ¿no? Es decir, porque un ministro canadiense de salud, Lalonde, nos dijo un día, para detrimento de los que trabajamos en los sistemas de salud, que solo el 10% de los problemas de salud de la gente se explican por los sistemas de salud, digamos, ¿no? Y que el 90% restante lo implica el entorno, los factores medioambientales y los hábitos de las personas, digamos, ¿no? Entonces,
Por eso la política contra el tabaco fue tan importante y por eso tuvo tanto efecto. O sea, no podrían haber bajado los infartos de miocardio de manera que bajaron si el consumo de tabaco no era antes un causal relevante de esas enfermedades, ¿no? Entonces, para mí hay que ponerle mucho énfasis al trabajo con las enfermedades crónicas no transmisibles. Al final del tercer periodo de gobierno, se incluyó en eso que el sistema llama las metas asistenciales, los screenings sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y se paga por ello, ¿no? Alguien podría decir, está mal que los prestadores de salud reaccionen haciendo más cosas cuando se les paga por ello, pero es la realidad. Así pasó con la meta infantil y así pasó con la meta de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces hay que insistir con eso, hay que insistir con el control sobre que eso se cumpla, porque a veces las metas vienen informadas y nadie sabe si atrás se cumplieron o no se cumplieron. O sea que yo creo que es ese paquete de un sistema que le vuelve a poner cabeza a conducir la política sanitaria. Antes de cerrar, May, no quiero cerrar sin preguntarle a la doctora, ¿qué hace hoy alguien que nos está mirando y quiere hoy dejar de fumar? ¿Cuáles son los caminos que se recomienda? ¿Qué apoyo, qué maneras? Sí, además de lo que se anunció, que es otro elemento que me parece importante también resaltar, que ahora vamos a hablar de eso, bueno, pueden dirigirse a su prestador de salud, porque, como dije, la normativa indica que sí tienen que prestarle esa ayuda, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, pero tienen que prestarle esa ayuda su prestador de salud. También existen otros lugares a los cuales puede concurrir, como por ejemplo el Hospital de Clínicas, el Fondo Nacional de Recursos, que son para toda la población, independientemente del prestador que tengan, ¿verdad? Pueden pedir ayuda. Ahora se anunció también, además, un asistente virtual para ayudar a las personas a dejar de fumar, que es importantísimo. A ver, por supuesto que lo mejor es ir en forma presencial a un tratamiento, pero muchas veces eso no es posible por el lugar en el que se vive, por los horarios de trabajo o lo que sea, y esa es otra forma más de ayudar. Entonces, sí que se puede pedir ayuda porque la normativa lo habilita. Lo del asistente virtual es algo que se viene. Que se viene, está dentro de las medidas anunciadas, todavía no está. Pero está muy bueno que se agregue ese otro elemento. Lo que pasa es que era cantado que esto pasara, porque si tú, como hicieron en este quinquenio anterior, desarmás todo el primer nivel de atención y pones todos los recursos o los que tenés en la estructura hospitalaria y apostás al segundo y tercer nivel, era cantado que esto iba a pasar, porque estas cosas pasan en el primer nivel de atención. Estas cosas suceden porque un médico de familia o un licenciado o un trabajador de promotor de salud habla con la gente y le marca el camino. Si tú desarmás el primer nivel, iban a pasar muchas cosas, entre otras que esta política se iba a desandar. Hablando de niveles de salud, Olesker, en cualquier momento lo convocamos, o al doctor Danza, o a los dos, para hablar de ACE. Ya más Capaz que podemos pedir igual algún titular, teniendo en cuenta además que en el tercer bloque vamos a estar hablando de la rendición de cuentas y ACE está ahí con un artículo. ¿Con qué se encontraron? Tres titulares. Dale, bien, tres compra. Titulares. Sí. Porque yo tengo un toque con los impares, no podría decir dos. Perfecto. 3 o 5, venga. Te lo cuento, 3 o 5 o 7, no, pero si no... No, primero, efectivamente nos encontramos con un nivel de endeudamiento muy alto, unos 280 millones de dólares, de los cuales una parte son créditos, son gastos del 2024 sin crédito fiscal, o sea, que eso es lo que en la rendición de cuentas va como artículo para darle a ACE ese dinero para esa parte cubrirla, y otras son gastos excedentarios que se fueron haciendo sin pagar, digamos, ¿no? Entonces el volumen, nos encontramos con un volumen importante de deuda. Por suerte, el presupuesto de ACE es muy importante. En 15 años el Frente lo llevó de 170 a 1.500 millones de dólares y por lo tanto esta deuda cae en un presupuesto que tiene espaldas. Tiene espaldas para por lo menos bancar. Esto es lo primero que encontramos. Lo segundo que encontramos fue lo que dije recién, un gran desarme del primer nivel de atención. Policlínicas cerradas, policlínicas que no funcionaban, recursos humanos que se los trasladaba para el segundo y tercer nivel. Y lo tercero que nos encontramos fue un incremento muy importante de la tercerización de servicios, es decir, el dejar de hacer cosas que los recursos de ACE hacían y podían hacer y contratarlos a un tercero, digamos, ¿no? Esto, para decir
porque entendí que tu pregunta era cuáles son los problemas que nos encontramos. Nos encontramos con enorme cantidad de cosas buenísimas para trabajar y vamos a ir para adelante. Pero nos encontramos con estos 3 problemas que estamos encarando en una gestión conjunta para resolver estos 3 escollos que nos encontramos, pero nos tenemos mucha fe para superarlos largamente. Bueno, ¿me permitís un mensaje para los fumadores? Sí. Dejar de fumar es posible, nunca es tarde para dejar de fumar y siempre van a obtener beneficios de dejar, siempre. Daniel Olesker, Ana Lorenzo, muchas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Quédense, viene más letra chica. PIT-CNT y Economía nos espera, ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche y nos metemos a nuestro segundo tema de la letra chica de hoy, porque en el 15º Congreso del PIT-CNT, que se reunió entre el 22 y el 24 de mayo en el Palacio Peñarol, se aprobó por amplia mayoría, estamos hablando de más de 900 votos a favor en 1.173 delegados, un documento denominado Trabajadores y Trabajadoras de cara a un nuevo Uruguay. Este documento, que consta de 3 capítulos, uno programático, otro sobre el balance de las luchas desde el Congreso anterior y el último, titulado Autoconstrucción. Pero también en cuanto a las autoridades del PIT, el jueves pasado la mesa representativa designó el nuevo secretariado ejecutivo, 17 integrantes, y eligió a la nueva dirección de la Central de Trabajadores. Marcelo Abdala fue reelecto como presidente, mientras que Javier Díaz del Zunca ocupará la vicepresidencia y José Lorenzo López de Cofe la Secretaría General. Nos metemos en tema. La lista 1, liderada por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, identificada con la corriente Gerardo Cuesta y vinculada al Partido Comunista, logró 473 de los 1.154 votos que este sábado se emitieron en el cierre del 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT. Más allá de haber ido a elecciones con listas para la mesa representativa, el Congreso de alguna manera logró aprobar un documento. Se logra la aprobación de un documento que tiene 37 páginas, es un documento bastante extenso, por más de 900 de los 1.000 y pico de 1.100 delegados. Esto quiere decir que hay, de cierta manera, un consenso en cuanto al documento más importante, que es el documento político. En el documento programático, político programático, se destaca la necesidad de impulsar una estrategia nacional de desarrollo que permita crecimiento económico con redistribución social. Además, se volvió a hacer hincapié, al igual que el 1 de mayo, en la reducción y superación de la pobreza infantil. También el PIT-CNT reivindicó el aumento del salario real, en especial para los salarios más sumergidos. Con el Congreso más grande que ha tenido el PIT-CNT hasta el momento, con casi 1.200 participantes. El rumbo del PIT-CNT se votó por el 90% de los congresales y bueno, la elección dio ganadora a la lista de Marcelo Abdala y bueno, trabajaremos en unidad como hemos hecho hasta ahora. El valor que tienen estos congresos y esta dinámica de movimiento sindical en términos de construcción de unidad. Un movimiento sindical que puede regular la unidad de visiones a veces tan diferentes como puede haber dentro del movimiento sindical es muy bueno. Y recibimos esta noche al presidente reelecto del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Buenas noches, gracias por estar. Un gusto estar aquí. Bien, vamos a tener un buen rato para conversar e irnos metiendo tema por tema, pero en líneas generales, ¿qué desafíos le presenta esta nueva conducción? Pensemos en el mediano y en el largo plazo. Bueno, en primer lugar, tratar de convertir en direcciones de trabajo todas las definiciones de nuestro Congreso Nacional Ordinario. En los comentarios previos, yo creo que allí se anotaba una cuestión que es absolutamente singular con respecto al movimiento sindical internacional. No solamente en nuestro país convergen en una sola organización los sectores más diversos del mundo del trabajo,
y además también las más diversas corrientes ideológicas que actúan en el movimiento sindical, sino que además el movimiento obrero siempre, en cada momento histórico, ha tratado de superar, digamos, una mirada que se quede tan estrictamente en la reivindicación inmediata para poner, en este caso, un acento hacia una estrategia de desarrollo. Yo creo que el Congreso sí tiene un elemento bien interesante, es que las trabajadoras y los trabajadores han convergido, digamos, en una resolución que plantea los desafíos del mundo del trabajo, pero inscribiéndolos en la necesidad de apuntar a una estrategia de desarrollo incluyente de los intereses de las grandes mayorías. Yo creo que eso es un elemento sustancial. Y bueno, ahora el desafío de la dirección electa y de todos los procesos de trabajo que se abren en el PIT-CNT es convertir esa línea vertebral que se aprobó en el Congreso, las distintas direcciones de trabajo, todas las comisiones, digamos, que generan un movimiento sindical efectivamente participativo en práctica concreta del movimiento obrero, ¿no? Y eso es un desafío bien importante porque convertir un programa en realizaciones concretas y generar la condición para que de a poco se vayan materializando esas perspectivas es un desafío bien importante. Para una estrategia de desarrollo nacional, evidentemente, se precisa el apoyo del gobierno, ¿no? De un gobierno y también del empresariado. ¿Qué expectativas tienen de diálogo y de incidencia en esto? Más allá de hablar después de las ideas de ese desarrollo, ¿no? Pero eso, ¿qué expectativas de poder pesar como PIT-CNT para un rumbo productivo del país? Bueno, lo cierto es que cuando nosotros tuvimos contactos con la Confederación Gremial Empresarial, nosotros percibimos buena disposición a participar en un proceso de este tipo. Y tampoco, si bien es verdad que nosotros conversamos, digamos, con el presidente de la República, con el equipo de gobierno, inclusive antes de que asumiera, porque la conversación fue el 1 de marzo, lo cierto es que nosotros habíamos observado señales positivas desde el punto de vista de instalar un ámbito de ese tipo. De hecho, recuerdo que cuando, inclusive durante el gobierno anterior, hubo una movilización importante a fines de febrero de este año, porque teníamos, digamos, los cierres de algunas empresas, la necesidad de promover solidaridad con los trabajadores afectados por estos cierres. Pero en particular la Confederación de Sindicatos Industriales montó una carpa, digamos, en las cercanías de la Torre Ejecutiva y allí se desplegaron. Recuerdo que participó Juan Castillo, el Pacha Sánchez, a conversar allí con las trabajadoras y los trabajadores que estaban presentes y mostraron, digamos, buena disposición en establecer un ámbito de este tipo. Entonces yo tengo esperanza de que se pueda concretar, ¿no? O sea, oficialmente no hay nada, pero tienen indicios fuertes como PIT-CNT de que se pudiera crear una especie de comisión de gran diálogo nacional para encontrar una estrategias de desarrollo. Yo creo que ahora, recién electa la dirección, digamos, hubo la primera reunión de la mesa representativa que resolvió el secretariado. Bueno, de hecho se va a estar instalando en esta semana la reunión del secretariado del PIT-CNT. Yo voy a estar impulsando que digamos, la nueva dirección que asume prácticamente, ni bien finalizado el Congreso, le solicite una reunión al Poder Ejecutivo y bueno, uno de los aspectos que nosotros estaríamos conversando con el Poder Ejecutivo, si tiene a bien, digamos, en otorgar esta reunión, cosa que creo que sí, que seguramente se hará, es la necesidad. Tenemos el presupuesto nacional, ¿cierto? Que, bueno, a fines de agosto tiene que presentar la iniciativa, hoy por hoy se está conversando la rendición de cuentas del periodo anterior, pero se viene el presupuesto nacional. Tenemos los criterios del Poder Ejecutivo para los consejos de salario. Ya se viene trabajando en ultimar los detalles para el diálogo social en materia de seguridad social. Nosotros, por otra parte, hemos planteado la perspectiva de pensar en una ley que establezca las 40 horas semanales con pago de 48. En el centro de todas esas cosas hay latente la necesidad de una estrategia de desarrollo donde la gente pueda vivir con calidad de vida del trabajo, cosa que hoy no está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que un primer elemento importante es que pueda haber una reunión entre el Poder Ejecutivo y la nueva dirección del PIT-CNT y que eventualmente en ese marco se pueda instalar este ámbito que en principio la verdad que yo vi que había
buena predisposición. Luego, obviamente, se verá qué posibles acuerdos se puedan tejer o no en el propio desarrollo de las conversaciones y del diálogo, ¿no? Abdala, usted mencionaba esto ¿no? como de concretar un programa en materializaciones concretas, decía, ¿no? Como bajar a tierra. Y en este sentido, desde el PIT-CNT se ha hablado bastante, varias veces en diferentes momentos, sobre la necesidad de cambios de la matriz productiva. ¿Qué significa esto y cómo se bajaría también esto a tierra? Y bueno, de hecho, si tú mirás, digamos, la calidad de nuestras exportaciones, lamentablemente todavía las mismas están demasiado sesgadas desde el punto de vista de los commodities, desde el punto de vista de las materias primas, que además definen los precios internacionales de estos productos básicamente por procesos de especulación financiera que los centros del poder hegemónico en el mundo determinan de acuerdo a comportamientos que están muy lejos de poder ser controlados por un país como el nuestro. Nosotros sostenemos, cualquier país que tenga, digamos, determinada dotación de recursos naturales, sería una tontería que no los aprovechara. Pero apostar todos los boletos solamente a los commodities, bueno, la vida ya ha demostrado que genera un problema, y es que tenemos 550.000 trabajadoras y trabajadores que apenas llegan a los 25.000 pesos, que todavía tenemos un 23% de informalidad, que si nosotros miramos al norte del Río Negro y en la frontera todavía esa informalidad crece más, que nosotros tenemos dificultades en la distribución del ingreso y en la pobreza, y no hay manera de resolver esas cuestiones si tú no te planteas una estrategia de largo aliento, porque esto sí evidentemente que no se puede resolver de la noche a la mañana, de cómo tú te insertás de manera creativa en la actual trayectoria tecnológica. Esto tiene mucho que ver con mejorar, digamos, los guarismos de inversión en ciencia y tecnología en el trabajo, cómo promovés tu trabajo de calidad, cómo utilizás las compras del Estado para armar proveedores nacionales, cómo la inversión extranjera directa no viene solamente tras de las materias primas, sino de lo que sea de interés del país, cómo promovemos una universidad que a su vez esté vinculada al mundo del trabajo, no con respecto al mercado, sino con respecto a una estrategia de transformación que permita que efectivamente nosotros podamos, con los problemas demográficos que tenemos, ser una sociedad más integrada, con más igualdad, con más riqueza, digamos, y ese es el desafío del movimiento sindical. Yo creo que se puede hacer mucho, muchísimo, ¿no? Porque tenemos sectores donde hay capacidad ociosa, tenemos sectores desaprovechados. Por cuestión profesional yo conozco mucho más la realidad metalúrgica, pero esto lo podés expresar en todos los planos, ¿no? Yo qué sé, Uruguay está ubicado en un lugar estratégico del Atlántico Sur. Tiene una potencialidad logística que es impresionante en su puerto. Todavía nosotros tenemos dificultades para tener una industria de la reparación naval y de la construcción naval que se enganche con cadenas productivas regionales con Brasil, porque en esto es muy importante la línea de inserción internacional. Sí, claro. Nosotros concebimos una línea de inserción internacional intensa en conseguir trabajo. Y eso tiene que ver con la complementación productiva, que es difícil, pero el país puede avanzar mucho en eso, ¿no? Y bueno, seguramente que, digamos, de 15, 20, 25 ideas, y bueno, capaz que prosperan 10, 15, pero eso ya es un avance para el país, ¿no? ¿Y cómo se hace para lidiar con determinados desafíos que quedaron un poco en evidencia, me parece, con lo que pasó, por ejemplo, con el Yasaki? Justamente, ¿no? Hay empresas que vienen, que invierten, que se genera, salimos un poco de esa cuestión primaria, y sin embargo vienen y después cierran. ¿Cómo se lucha contra eso? Lo que pasa es que en el momento en que la industria automotriz se convertía en una industria estrictamente regulada por los estados y las empresas transnacionales, a Uruguay se le ocurrió liberalizar su participación en la industria automotriz de la región. Entonces, era un problema de tiempo, digamos, cuando estas industrias que además el margen de rentabilidad que tienen lo supeditan estrictamente a los costos laborales, era un problema de tiempo que un país que no quiere competir sobre la base que los trabajadores nos acostumbremos a trabajar por un plato de arroz, digamos, sino que quiere competir o quiere insertarse en función de la calidad, el conocimiento incorporado a la producción, relaciones laborales que den más certezas a las partes. Bueno, era una cuestión de tiempo que una empresa de este tipo, que es intensa en mano de obra y además en mano de obra lamentablemente en muchos casos barata, pensara en relocalizarse, porque nosotros veníamos estudiando a esta transnacional y se mudó 2 veces en Brasil. Ellos estaban en el estado de San Pablo, después se fueron para digamos,
para Bahía, más tarde ahora están Para abaratar la mano de obra también. Y sí, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué perfil de actividad es la que el país va a priorizar? Y que las industrias que vengan estén adecuadas a ese perfil. Y después un desafío, ¿no? Que ahí naturalmente tiene que ver con un desafío grande desde el punto de vista de las relaciones internacionales del movimiento sindical. Bueno, una región que precie de tal, además de tener, digamos, una política macroeconómica relativamente común, políticas comunitarias, digamos, en la región, también tiene que tener elementos de avances en la seguridad social, de avances en los salarios mínimos, de avances laborales que impidan que las empresas se localicen o se deslocalicen en función de mano de obra barata, sino que establezcan reglas de juego comunes, ¿no? Y eso a nuestra América Latina y a la región Mercosur le falta mucho, ¿no? Me quedo pensando en esto de la Estrategia de Desarrollo Nacional, que es de lo que venimos hablando, y algo que mencionabas al pasar, Marcelo, de buena predisposición del empresariado. Pienso en el concepto clásico de la lucha de clases y que creo en los últimos años las cosas vienen cambiando y que puede haber soluciones a la uruguaya de sentarse a conversar y buscar el ganar-ganar con la mediación del Estado, con Estado y empresarios. Además, un gobierno que dijo que va a apostar mucho a la inversión privada para dinamizar la economía. ¿Cómo crees que estamos en ese aspecto, en la relación entre trabajadores organizados y empresariado y en predisposición para el ganar-ganar? Bueno, yo en ese sentido creo que se ha sido muy sensato y realista, digamos, en el establecimiento de las relaciones, ¿no? Yo he tenido conversaciones, digamos, con el presidente de la Cámara de Industria o con otros representantes empresariales y siempre decimos, bueno, acá esto no es el idilio. Es decir, acá hay un conjunto de cuestiones donde probablemente tengamos diferencias, para eso existen los ámbitos. Hay un Ministerio de Trabajo que trata, digamos, de generar diálogo entre las partes, cada uno defiende su opinión, su postura. Si hay un proyecto de ley de tal o cual naturaleza en una comisión parlamentaria, bueno, participan las cámaras empresariales que plantean sus direcciones de trabajo, vamos nosotros que planteamos las nuestras. Es decir, no hay que pensar en una cuestión idílica en la relación entre el trabajo y el capital. Pero no obstante ello, digamos, también se puede tener una relación absolutamente civilizada, que busque permanentemente el diálogo, que busque promover acuerdos, ¿no? Entonces, en ese sentido, te comento, por ejemplo, nosotros estamos pensando en un proyecto común entre la Cámara de Industrias y el PICNT, digamos, en su área industrial, que pueda ser presentado en común para el INEFOP. Y eso está fenómeno, porque allí podrán haber direcciones de trabajo comunes, algunas cosas que solamente les interesan a ellos, otras cosas que nos interesan a nosotros, y eso, que es una señal creo que absolutamente positiva, no nos exime que sobre otras cuestiones tengamos diferencia y cada uno defendiendo su rol, ¿Ya ¿no? están dando eso? ¿Se está Y bueno, empezando a gestar? Se están ultimando los detalles en un proyecto que ya se conversó con alguna de las jerarquías del INEFOP y que se puede estar presentando a la brevedad y que es una cuestión interesante porque hay temas que le son comunes a las partes y al país. Yo qué sé, si a mí me interesa diversificar la matriz productiva, reindustrializar el país a través de toda una serie de herramientas, es porque también yo pienso en la distribución equitativa de la riqueza. Y tú tenés una cuestión de que la elevación de la productividad en una matriz productiva básicamente dependiente tiene terrible techo. Es decir, como nosotros dependemos de la dotación de nuestros recursos naturales, hay techos para la mejora de esa productividad que tiene que ver hasta con el factor ambiental, podríamos decir. Si llueve, no llueve, etcétera. Pero una diversificación de la matriz productiva podría ser inclusive un proceso de cambio cualitativo de las formas de generación de la productividad del trabajo, o como preferimos llamarle nosotros, el aumento de la capacidad productiva del trabajo, para que no se confunda con el destajo o la intensidad de trabajo, que son otras cosas. Eso permite mejorar las condiciones de la rentabilidad del empresario, pero también mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los consumidores, ¿no? Es decir, hay temáticas que pueden ser comunes sobre la base de la buena fe, de que sabiendo que en muchos aspectos hay intereses distintos, y eso es normal en esta sociedad, digamos, pueden haber elementos que se puedan compartir porque son de beneficio común a las partes, ¿no?
Bien, Abdala, ya seguimos conversando con usted, pero ahora los invito a salir un poco de estudios. Vamos a recibir a Abril Mederos para ver un poco cuál es la visión del cooperativismo en relación a todos estos temas. A ver, ahí te estamos escuchando. En presencia del director ejecutivo del Instituto Nacional del Cooperativismo, Alejandro Domostoj, a razón de la instalación por parte de Uruguay de este Comité Nacional por el Año Internacional del Cooperativismo, promovido por la Organización de las Naciones Unidas. Domostoj, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata este ámbito que se instala ahora en el país a razón de esta fecha? Bueno, primero que nada, un saludo a todos y un gusto estar en La Letra Chica. Efectivamente, como tú lo decías, Uruguay el mes pasado, sobre fines de mayo, instaló formalmente el Comité Nacional por el Año Internacional de las Cooperativas en cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas que declara este 2025 como Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema "Las cooperativas construyen un mundo mejor". Y digo en cumplimiento porque Naciones Unidas lo que ha hecho, es decir, este no es un año simplemente de celebración como Año Internacional de las Cooperativas, sino que ha instado a los Estados partes a tomar acciones concretas, medidas concretas que promuevan, impulsen el cooperativismo y la economía social y solidaria en todos los países. Y eso es lo que está haciendo el Estado uruguayo, instalando este comité que está integrado por la mayoría de los ministerios, que también está integrado por la Universidad de la República, por la UTEC, entre otros, y por supuesto por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, presidido por el INACOP, y que lo que busca es articular entre todos los organismos estatales diferentes acciones concretas que impacten y mejoren la situación de las cooperativas en el Uruguay. ¿Qué ejemplo puede poner de estas acciones concretas? Bueno, veremos lo que sale del comité. Sin lugar a dudas, hay muchas iniciativas que se están conversando y muchos insumos que se van a volcar al comité, porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha establecido una prioridad de unas 63 medidas, si mal no recuerdo. Nosotros hemos estudiado las mismas y hemos visto que por lo menos en 17 de ellas las cooperativas pueden contribuir. Ese será uno de los elementos que va a estar arriba de la mesa. Las propuestas programáticas que ha hecho la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, también van a estar sobre la mesa, y la problemática de las cooperativas, que muchas veces puede ser de solución inmediata, porque puede ser algún trámite que a la cooperativa se le tranca demasiado. Hay un proceso de burocratización muy fuerte que nosotros queremos aflojar. Queremos buscar que se simplifique y también queremos, en cumplimiento de lo que es la resolución 193 de la OIT, que establece que los estados deben procurar que las entidades cooperativas no estén en desventaja con otras modalidades empresariales o societarias. Y entonces, hoy por hoy, uno va a algunas modalidades, a constituir alguna sociedad, por ejemplo, las SAS, y lo puede hacer en un día. Y una cooperativa lleva realmente un proceso muy largo. Nosotros buscamos y vamos a proponer en ese comité, por ejemplo, lograr que las cooperativas también puedan quedar constituidas en el día. Es decir, que este trabajo podría derivar, por ejemplo, en proyectos de ley vinculados al tema o cambios en la forma en la que hoy funciona la parte burocrática, como decía usted. Algunos requieren cambios. Este que mencionaba, por ejemplo, no requiere ningún cambio legal, pero en otros sentidos sí, porque además hay instrumentos que hoy se disponen y que se quieren mejorar. Por ejemplo, se van a hacer propuestas para mejorar lo que es la ley de compras públicas, para generar incentivos al propio Estado a comprarle a entidades cooperativas. Vamos a procurar seguramente revisar toda la normativa que tiene que ver con el Fondo de Desarrollo, y eso puede requerir algún cambio normativo. O sea que está todo sobre la mesa para discutir. Lo que nosotros aspiramos es que haya acciones que son de mediano y largo plazo, pero que haya una serie de acciones más inmediatas que se puedan instrumentar en el propio 2025 o en el año 2026, o que se puedan anunciar concretamente con una fecha de entrada en funcionamiento, para que esto no quede en
un comité que habló mucho y concretó poco, sino que efectivamente las políticas públicas del cooperativismo, que ya han avanzado mucho en el Uruguay, puedan seguir avanzando con los resultados de esta instancia. Un dato que ha circulado bastante últimamente es que a nivel mundial la economía se rige más o menos por un 10% de cooperativas. ¿Cuál es la situación en Uruguay y cuáles son los principales rubros en los que se apuesta por la cooperativa y no por otros modos de organización? Bueno, en Uruguay tenemos 4.000 prácticamente entidades cooperativas y de la economía social y solidaria. Este es un número importante. Fíjese que en el año 2007-2006 eran menos de 2.000 y el impulso al crecimiento fue justamente la aprobación en el año 2008 de la Ley General de Cooperativas, ¿no? Entonces, las políticas públicas inciden en mejorar eso. Esas 4.000 entidades cooperativas y de la economía social hoy generan aproximadamente 30.000 puestos de trabajo en todo el país. Puestos de trabajo que se distribuyen de manera equitativa entre hombres y mujeres y que generalmente tienen condiciones salariales mucho más favorables que otras organizaciones. Y también contribuyen esas organizaciones, las entidades cooperativas, a una serie de impactos de carácter social que contribuyen de otra manera también en la sociedad, donde se genera a veces la diferencia entre otros modos empresariales, porque la cooperativa no tiene al capital como centro, sino que tiene a la persona como centro, y ese es uno de los grandes diferenciales. O sea, hay un aporte importante en las modalidades clásicas, en las viviendas, hay 50.000 viviendas cooperativas en Uruguay, en las cooperativas de consumo y de ahorro y crédito, que reúnen a unas 400.000 personas, en las cooperativas agrarias que están en todo el territorio y que generan también una actividad muy importante desde ese punto de vista, en las cooperativas de trabajo ni que hablar, en las cooperativas sociales, y también lo que ha sucedido es que en los últimos tiempos se han incorporado otras empresas más innovadoras que generan un atractivo nuevo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual es una industria que hoy tiene varias entidades cooperativas. De hecho, ustedes por TV Ciudad emitieron hace poco una serie que fue producida por cooperativas de audiovisual. O sea que el cooperativismo no solo mantiene sus clásicas modalidades, sino que está abierto y está recibiendo nuevas actividades empresariales. Bien, uno de los puntos en los que se hacía hincapié era la necesidad de fortalecer en materia de género y apostar también a las juventudes como dos poblaciones foco a la hora de insertarlas en el mundo del cooperativismo. ¿De qué se trata esto? Bueno, justamente lo que estamos buscando es que en materia de juventud, que los jóvenes conozcan tempranamente esta modalidad asociativa, que vean que hay una alternativa para hacer las cosas de otra manera, con valores y principios solidarios, democráticos, poniendo el centro en un bienestar social común y no en un factor de crecimiento solo individual. Acercar el cooperativismo a los jóvenes es muy importante y también desarrollar medidas concretas que permitan a un mayor equilibrio en la equidad de género. Ese es un fuerte compromiso del cooperativismo. Hoy este instituto tiene en nombre del Poder Ejecutivo sus 3 delegadas mujeres. Es una fuerte señal que está dando el Poder Ejecutivo en ese sentido. Y fíjese que yo le comentaba que de esos 30.000 puestos de trabajo se distribuyen equitativamente entre hombres y mujeres. Entonces uno podría decir, bueno, allí ya han logrado un gran objetivo de las cooperativas, sin duda lo han logrado, pero tenemos que avanzar más, porque muchas veces las entidades cooperativas tienen la misma cantidad de socios, hombres y mujeres, pero a la hora de ocupar los cargos en los consejos y en los órganos de dirección de la cooperativa todavía existe una desigualdad. Bueno, sobre eso tenemos que trabajar, sobre eso también hay que generar políticas, hay que generar protocolos, hay que generar incentivos, y esa es una tarea que asume el Instituto Nacional del Cooperativismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, Alejandro Domostoj, director ejecutivo del INACOP, en el marco de la instalación de este Comité Nacional, de esta acción promovida por la ONU. Volvemos a estudios, compañeros.
Muy bien, Abril, muchísimas gracias. Continuamos aquí conversando con Abdala. Quiero traer un tema que es difícil porque implica muchos desafíos, hay visiones muy diferentes y es el que tiene que ver con la seguridad social. En ese sentido, el 22 de abril en la Torre Ejecutiva fue la primera reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, la Comisión de Gobierno, recordemos, encabezada por OPP, que va a organizar el diálogo en torno a la seguridad social. ¿Qué rol va a tener el PIT-CNT en todo esto? Y bueno, ¿qué diálogos han tenido? ¿Qué expectativas hay para este año también? Justamente es una de las cuestiones que fue resuelta en el Congreso de nuestro PIT-CNT por unanimidad. Toda la orientación que el movimiento sindical va a poner a disposición de nuestro país, de la nación en su conjunto, en el diálogo social por la seguridad social, ha sido resuelta a partir de un equipo en donde estuvieron todas las compañeras y compañeros que tienen que ver, que saben que han tenido, digamos, una actitud y una posición relevante con respecto a la seguridad social, y fue resuelto por unanimidad en el propio Congreso. La primera cuestión es que nosotros vamos a participar en la integralidad de esta convocatoria, ¿no? Es decir, si se trata de revisar los mecanismos integrales de la protección social en la sociedad, y que esta, como ha dicho el propio Poder Ejecutivo, atraviesa prácticamente toda la vida del ser humano, desde antes de nacer hasta después que fallece, bueno, se trata de generar las condiciones que promuevan la buena vida de la población. Es decir, hay un primer elemento que tiene contacto con la Estrategia Nacional de Desarrollo que nosotros planteamos. Porque lo primero que hay que someter a la crítica es la visión que la protección social es un hecho ex facto, después de. Es decir, resulta que tú nacés en un hogar pobre, digamos, intergeneracionalmente estás ubicado en una situación donde por 3 generaciones o 4 capaz que todos sus antepasados no tuvieron derecho al trabajo pleno y a la calidad de vida. Tú no tuviste derecho, por tanto, y arrancaste en peores condiciones en la educación. Es decir, hay un conjunto de medidas que tienen que ser compensatorias y que están centradas en el eje vertebral que organiza la socialidad en esta sociedad, que es el trabajo de calidad, que tiene que estar ubicado en esa dimensión. ¿Y qué pasa cuando se dan visiones que se enfrentan, ¿no? Y pienso, por ejemplo, quizás que obviamente la visión del PIT-CNT es diferente a la visión de los empresarios. Bueno, hay un primer elemento que tiene que ver con el trabajo de calidad centrado en el ser humano y en los mecanismos específicos que tienen que ver con un sistema especial de protección social. Hay un primer elemento que hay que conversar, que es cómo se financia. Ustedes en este diálogo van a sentarse con los empresarios a charlar. Y tienen que estar ellos, ¿no? Recientemente nos llegó, digamos, la información que el Poder Ejecutivo consideró con buenos ojos un planteo del PIT-CNT que tenía un solo delegado en el ámbito de diálogo de seguridad social, y que tanto al sector empleador como al sector de la parte trabajadora se define de que va a tener 2 delegados, por tanto ahí se va a poder trabajar en equipo. Pero el primer elemento que hay que conversar es la financiación. Es decir, yo no puedo pensar en un mecanismo de protección social que solvente la buena vida de la gente desde que nacemos hasta el final de la etapa vital de las personas si tenemos una financiación raquítica en una sociedad en donde la brecha de distribución de la riqueza es cada vez más amplificada, ¿no? Es decir, los sectores más pudientes de la pirámide social acumulan prácticamente el mismo ingreso que la mitad de la población. Entonces, en ese sentido, obviamente que el movimiento obrero, con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, no se puede, digamos, sostener mecanismos de financiación de la igualdad que no midan efectivamente que pague más el que tiene más. Es decir, eso es una precondición para convertir en realidad avances democráticos, avances sociales en esta materia de la protección social como cualquiera, ¿no? De hecho, el énfasis que se ha establecido, digamos, a veces nosotros en una posición crítica, cuando se quería en cierta medida oponer la situación de la infancia a la situación de la persona que trabajó toda su vida para pasar penurias al final de su vida, el último 1 de mayo el movimiento sindical dijo, bueno, según los estudios, por ejemplo, que ha hecho Mauricio da Rosa
solamente con ponerle un tributo de un 1% al 1% de la cúspide de la pirámide se genera tal impacto que puede abatirse una parte muy grande de la pobreza infantil. ¿Qué quiero decir? Hay que tener la voluntad política, y esto es un problema que nosotros lo vamos a poner en curso, en todas las propuestas, en toda la estrategia, en toda la movilización del movimiento sindical, pero hay que poner en juego la voluntad política para resolver los problemas sociales de nuestro país, de lidiar con la gran riqueza acumulada que presenta la sociedad, ¿no? Por ahí, por agosto, se espera que empiecen las charlas. Sí, ellos ya tienen una hoja de ruta establecida, nosotros estamos viendo con buenos ojos esa ampliación de la participación y bueno, estamos esperando a que se nos convoque para participar con todas las propuestas que podamos hacer para el bien del país. Reducción de la jornada laboral. ¿Qué se espera para el quinquenio desde el PIT-CNT? Y que esto pueda ser debatido en el ámbito de gobernanza de las relaciones laborales, que es el Consejo Superior Tripartito, como una discusión especial, probablemente por fuera de lo que van a ser, digamos, las negociaciones de los consejos de salario, sino como una temática que pueda ser debatida al detalle. Hemos dicho que siendo temas distintos y a partir de la consideración de que también aquí la sociedad uruguaya tiene un debe con la parte trabajadora, de hecho la ley que limita la duración del tiempo semanal de trabajo diario es de 1915, pero comentar que nosotros tampoco tenemos inconveniente alguno de conversar de productividad, conversar de capacitación, conversar en línea con la estrategia de desarrollo que tenemos, pero aspiraríamos a que en estos 5 años pueda haber una ley que ampare de mejor manera a la población trabajadora con respecto a la duración del tiempo semanal de trabajo en este caso. No es la única forma, pueden verse otras modalidades a través de la negociación colectiva. Pero sí, perdóname Marcelo, se puede aspirar a algo genérico, porque se ha hablado mucho que depende de cada rama, las características de producción de cada rubro. Sí, se puede aspirar a para algo nosotros genérico y tiene que meter haber, el Zoom después por rama. Tiene que haber una ley, ahí va, de 40 horas semanales con pago de 48, con la transición que se pueda desarrollar, no tiene por qué ser de la noche a la mañana, y que luego de eso en cada rama se analice cómo aplicarse o si hay otras maneras de resolver, avanzar en eso, ¿no? Abdala, nos quedamos sin tiempo, pero en 30 segundos, expectativas en torno a los consejos de salarios. Bueno, que conozcamos al mismo tiempo, con la mayor posibilidad, digamos, de influir, de proponer, de dialogar, tanto el envío por parte del Poder Ejecutivo, digamos, de la propuesta de presupuesto nacional, porque esto tiene mucho que ver con el desarrollo del país y con la negociación colectiva de los trabajadores públicos, y que podamos conversar en este mes lo antes posible cuáles habrán de ser los criterios del Poder Ejecutivo, porque la mayoría de los convenios vencen el 30 de junio y en julio ya estamos en toda la movida de la negociación colectiva. Entonces, de alguna manera, me imagino que finalizada la conferencia de la OIT, en estos dos sentidos precisamos lo que decía en el transcurso, que es la primicia que ustedes tienen, que seguramente la nueva dirección del PIT-CNT le pida una reunión al Poder Ejecutivo para conversar estas cosas. Marcelo Abdala, presidenta reelecta del PIT-CNT, muchas gracias por Muchas gracias por la invitación. Y en el último bloque de La Letra Chica hablaremos de economía, de presupuesto nacional, de la herencia del gobierno anterior y proyecciones para este. No se vayan. Al comparar el 2019 con el 2024, tenemos una mejora del resultado estructural. Si uno toma el déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años 90. Hemos cumplido con el cometido de la regla fiscal al punto que hoy tenemos el menor riesgo crediticio y la mejor nota de crédito que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Tenemos una economía sólida en términos de su nivel de crecimiento, su nivel de empleo y el nivel de inflación que ha estado descendiendo, pero tenemos una situación fiscal con una serie de desafíos y las situaciones fiscales que tienen desafíos, si no se atacan, tarde o temprano termina siendo un problema económico. No es dramático, no es el fin del mundo, pero es una situación compleja. Si tú te enteras que
se adelantaron impuestos por 60 millones de dólares. La ministra informó ayer de manera pública que los anticipos de impuestos realizados por las empresas públicas para el año 2024 son del orden de 60 millones de dólares aproximadamente. Por las estimaciones que nosotros tenemos, se trata de una estimación relativamente alta. Hay organismos que ya tienen comprometido todo el presupuesto de 2025. Hay una mejora de 0,8% del producto. Hay una mejora en el resultado fiscal. Lo digo así suave porque los números son claros. No es oro todo lo que reluce. Y nos dijeron que nos entregaban una Ferrari, pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, la pintura está rayada y no anda. Nos dijeron que era la buena gestión de Arbeleche, pero que en realidad termina en esto, ¿no? En un gran mamarracho muy maquillado. Bombas que habían quedado instaladas y que el trabajo tanto del Ministerio como del Gobierno es primero mitigar estas situaciones, algunas desactivarlas, porque por suerte hay compañeros que están trabajando justamente para que esas bombas no estallen. Nosotros somos mucho más prudentes y cuidadosos, no hay ninguna bomba. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación o estaríamos transmitiendo una señal de fragilidad que no hay. Bueno, con o sin bombas, sí, con una Ferrari en tal o cual estado. El hecho es que el gobierno remitió al Parlamento la última rendición de cuentas correspondiente al periodo anterior. En el documento que ingresó el lunes, las nuevas autoridades hicieron especial hincapié en que el panorama fiscal al cierre de la última administración era, como veíamos ahí en el tape, con varias voces en ese sentido, peor de lo previsto, ya que se habían postergado gastos que deberían haber sido hechos concretamente en 2024. Además, agrega que el balance del periodo de gobierno que culminó el 28 de febrero de 2025 confirma una década de bajo crecimiento económico y dice este documento que la recuperación parcial del salario real y del empleo observada hacia el final del quinquenio apenas logró retornar a los niveles previos a la pandemia tras un deterioro significativo en los estos primeros años de la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. Para hablar un poco sobre números y ver si podemos entender y bajar a tierra algunos conceptos, es que recibimos al economista, diputado de la 1001 y quien integró durante 15 años el equipo del Instituto Cuesta Duarte, Bruno Giometti. Bruno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Bueno, vamos a intentar esclarecer algunas cuestiones. Veíamos en ese gran tape que hizo nuestro querido Seba Moreira, ¿no? Parte de lo que es la visión del gobierno anterior, representada en este caso por la ex ministra de Economía, Susana Arbeleche, parte de lo que mencionaba el actual ministro de Economía, Gabriel Odone. Pero arranquemos por el principio. ¿Con qué se encontró este gobierno en materia económica entonces? ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Bueno, ahí se decían algunas cosas en el resumen que planteaban. Hay cosas con las cuales el gobierno se fue encontrando sobre la marcha. Ahora con la rendición de cuentas, lo bueno es que tenemos la oportunidad de discutir en base a números actualizados y fidedignos un poco el estado de situación de la República y hacer el balance de los últimos 5 años. Siempre en política va a haber interpretaciones distintas sobre los números, pero lo que está bueno es discutir sobre los datos, ser lo más riguroso posible a la hora de analizarlos. Y bueno, lo que nos encontramos en la rendición de cuentas que remitió el Poder Ejecutivo, como bien decías, en esta semana, bastante antes del plazo constitucional, hay que decirlo, porque el plazo vencía el 30 de junio. Pero querían poner la mirada más adelante también, sí, ¿no? En todo lo que poder hay que discutir hacer. con un poco más de tiempo la rendición de cuentas y ya poner prueba, digamos, a la discusión del presupuesto, que ahí el límite constitucional es el 31 de agosto, pero ya se viene preparando ese asunto. Y bueno, con lo que nos encontramos es que hay una situación fiscal que es compleja, que es, como dijo el ministro Odone, el déficit del sector público consolidado más alto de las últimas administraciones. Si se considera dentro del cálculo esos gastos postergados que se tendrían que haber registrado el año pasado y se tiraron, digamos, para este año 2025. ¿Por qué no se registraron el año pasado? Bueno, ahí hay distintas visiones, pero bueno, en alguna medida puede haber tenido que ver con la necesidad de presentar determinado cierre fiscal el año pasado, también lo del adelanto de impuestos de las empresas públicas que impacta sobre el gasto, sobre el déficit fiscal del gobierno central, no así sobre el déficit del sector público consolidado, porque ahí es
está la interna del sector público, lo que se paga de impuestos de las empresas del Estado, pero en definitiva un poco el concepto es que tenemos un déficit fiscal que es elevado, no es dramático, como tampoco lo era en 2019, y si rememoramos un poco lo que fue aquella campaña electoral, se hablaba de una situación de enorme despilfarro, de crisis de las cuentas públicas, y bueno, lo que en aquel momento no era una situación crítica, tampoco lo es ahora, pero sí una situación que obliga a ser muy cuidadoso, digamos, en el diseño presupuestal, a establecer bien las prioridades y a ser muy eficiente en el tema del gasto público, ¿no? Y lo otro que es importante también recalcar es que, a pesar de que no se mejoraron las cuentas fiscales en el gobierno pasado, que fue un caballito de batalla que tuvieron, también termina el periodo con déficits sociales, digamos, o algunos indicadores en materia social que son preocupantes, algunos incluso peores que en 2019, ¿sí? Como en el caso de la indigencia o la pobreza infantil, ¿sí? O la cantidad de personas en situación de calle, por nombrar algunos indicadores que están todavía peor que en 2019. Otros que tuvieron un deterioro en los primeros años del gobierno anterior y se recuperaron recién sobre el final, pero ese deterioro igual en alguna medida no se termina de recuperar el bienestar que se perdió en esos años. Por ejemplo, en materia de salario, ¿no? Que se hablaba de los 40 meses de pérdida salarial que hubo en la administración pasada, se recuperó el nivel salarial al final, es cierto, pero lo perdido en el medio, en términos de bienestar, de acceso a bienes y servicios, no se recupera. Entonces, un poco el balance de la gestión anterior termina siendo eso, ¿no? Indicadores sociales que están en niveles preocupantes, algunos peores incluso que al inicio, y en materia fiscal también una situación que no termina de ser buena y que agrega desafíos hacia adelante. En este escenario, ¿no? Donde tú estabas mencionando peores cifras en lo que refiere a pobreza, en lo que refiere a indigencia, y a la vez teniendo que ser muy cautos con lo que va a ser el presupuesto y el gasto. ¿Cómo conjugamos estos dos mundos para poder implementar políticas? Bueno, obviamente que es desafiante, eso no hay lugar a dudas, y bueno, nosotros apostamos en que va a ser posible ir articulando esas prioridades que están planteadas en el programa del Frente Amplio, que después se bajaron un poco más a tierra en ese anuncio que se hizo de las 63 prioridades de gobierno, pero bueno, hay algunas prioridades que están planteadas en el programa que implican más recursos, por ejemplo en el caso de vivienda, de educación, de atención a la pobreza infantil especialmente, y bueno, eso indudablemente va a generar en buena medida cuál es la discusión de cara al presupuesto y la visión del Frente Amplio del Gobierno es eso. Hay algunas prioridades que van a tener que atenderse, que van a requerir más recursos. Una parte de esos recursos se tienen que conseguir por la vía del crecimiento de la economía, que genera más recaudación, también por la vía de la eficiencia del propio gasto, ¿no? Nosotros vemos que en los últimos 5 años, por ejemplo, en algunos incisos de la administración del Estado, se termina 2023 y 2024 gastando más y sin embargo la atención no termina siendo mejor que antes, ¿no? Se hablaba hace unos bloques atrás del tema de ACE, por ejemplo, que es uno de los ejemplos donde los gastos en funcionamiento terminaron aumentando y sin embargo vemos que el tema de los medicamentos, los tiempos de espera está en una situación bastante complicada. Entonces, y después todo lo que tiene que ver con buscar las formas de mejorar la recaudación del sector público. Hay, por ejemplo, algo de lo que se ha discutido bastante tiene que ver con el tema de la discusión sobre las exoneraciones fiscales, que bueno, tiene que ver con ser más riguroso en cuanto a que las exoneraciones fiscales que pagamos todos terminan redundando en desarrollo nacional, creación de empleo de calidad, ¿sí? Y en alguna medida lo que nos podamos ahorrar de esas exoneraciones que no tienen esos efectos deseados, poder hacerlo para atender otras áreas del presupuesto público. Es un poco el esquema general. Vistas las cuentas de esta rendición, ¿no? Ya pasadas en limpio, para los que entienden, como usted, de esto, tal vez me puedas ayudar con esta pregunta. Porque el gobierno de Luis Lacalle Pou, con Arbeleche como ministra de Economía, hizo aquel recorte a los ministerios, era el 15% genérico. Dijeron, bueno, manéjense, pero todo 15% menos. Entonces, cuando llegamos a una realidad en que vemos que el déficit fiscal es alto, que se suponía, ¿no?, que el objetivo de eso era bajar el déficit fiscal, ¿dónde creen ustedes que fue la plata? Porque al mismo tiempo hablan de ineficiencia. Entonces,
¿Cómo puede haber un déficit fiscal mayor si hubo recortes importantes, pero a la vez hubo dinero suficiente para gestionarlo mejor? ¿Cómo entiendo como ciudadano toda esa ecuación? Sí, en buena medida tiene que ver con el timing. Ese recorte fue al principio y en realidad lo que terminó pasando es que hacia 2023 y 2024 volvió a crecer el gasto público. Eso tiene que ver con algo que podríamos calificar como positivo, que es la recuperación de las remuneraciones de los trabajadores estatales que en los primeros años habían perdido, pero también con el crecimiento de los gastos de funcionamiento, que ahí hay que hilar un poco más fino, porque ahí es donde sospechamos que puede haber habido mayor ineficiencia en el gasto, pero tiene que ver con este timing, ¿no? El recorte se hizo al principio, ¿sí? en el 15% que se recortó a todos los ministerios ya en el 2020, en la caída del salario real de los trabajadores estatales, que se dio con el ajuste salarial de enero de 2021, que estuvo muy por debajo de la inflación, y después hacia el cierre del quinquenio, esos gastos, digamos, el nivel de gasto en materia de salarios y de gasto de funcionamiento se recuperó, y eso hizo que el déficit, que hasta 2022 había mejorado, entre comillas, las cuentas públicas, terminaron en una situación similar o incluso un poco peor que 2019. El otro capítulo que me interesa destacar es el tema de inversiones, porque las inversiones sí cayeron durante todo el periodo. Si bien es un monto bastante menor, las inversiones que hacen los incisos del Estado en relación a lo que es remuneraciones y gasto de funcionamiento, también es algo que puede ser sometido a crítica, digamos, porque las inversiones es lo que te permite evitar el deterioro a mediano plazo de los servicios que brinda el Estado, y eso sí tuvo una caída que fue bastante pareja, sobre todo en los organismos del 220, que son educación, salud, no tanto en el caso de transporte, por ejemplo, que tuvo un aumento considerable en algunos años del quinquenio pasado, pero bueno, ahí vemos una cuestión que podemos calificar como negativa, ¿no? Que en educación, salud, en áreas que son muy sensibles para los servicios que tiene que prestar al Estado de la mejor manera, hubo recorte en materia de inversiones en todo el quinquenio, ¿no? Bruno, hablemos un poco sobre el tema de cajas. Bueno, está el tema de la caja de profesionales, ¿no? Las dificultades que vienen atravesando, las diferentes propuestas que se han hecho para salir del nudo al menos y pensar una estrategia entonces a mediano y largo plazo. Y por otro lado, hace 3 días fue noticia de la caja militar con el titular de que el gobierno transfirió más de 580 millones de dólares para asistir a esta caja, teniendo en cuenta justamente, ¿no? La cuestión de que va a ser un presupuesto ajustado. ¿Cómo ven estos números que implican serios desafíos en lo que refiere a la seguridad social y erogaciones importantes, al menos en la caja militar, por parte del Estado? Sí, en el caso de la caja profesional, bueno, me tocó participar de la discusión en el diputado porque fui parte de la comisión que trató el tema. Un poco ahí la posición que teníamos desde la bancada de gobierno era que tenía que haber una solución al tema de la caja, tenía que ser urgente porque ya a partir de julio la caja no puede hacer frente al pago de las pasividades, y que esa solución tenía que ser equilibrada entre las distintas partes, y eso implicaba un aporte de los activos, un aporte de los pasivos, un aporte de la sociedad a través de un criterio diferencial de ajuste de los timbres profesionales y un aporte del Estado. Y ese es un poco el esquema de la discusión, que ahora está en el Senado, porque en diputados salió una parte, digamos, de ese esquema, sin el aporte de los activos y de los pasivos, que para nosotros es importante como parte de la solución por varias razones. Primero, porque creemos que sería injusto que toda la sociedad se tenga que hacer cargo a través de los timbres y del Estado de la solución de un colectivo específico, y también porque si bien consideramos que los profesionales no son un colectivo, digamos, privilegiado, son trabajadores, sí es cierto que por el diseño de la caja, en promedio, los profesionales cobran pasividades que están un poco por encima en relación a los aportes realizados en la vida activa que el resto de los subsistemas, particularmente que el BPS, que es el subsistema principal para los trabajadores uruguayos, y en ese sentido el aporte de los activos y un aporte de los pasivos permitiría contribuir a reducir esa inequidad, digamos, a la interna de las cajas. En el caso de la caja militar es mucho más complejo, porque ahí el dinero que se va todos los años es mucho mayor, estamos hablando de 500 millones de dólares. Eso obviamente tiene que ver con... Por año. Por año. Sí, ahora fueron 583. Eso en gran medida tiene que ver con cuestiones, podríamos decir, con algo positivo, que es que el ejército progresivamente redujo su tamaño,
en gran medida en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, el ejército redujo su tamaño, pero eso genera que haya menos activos para aportar a la caja militar, mientras que los pasivos son los que se retiraron capaz que hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, y siguen cobrando esas pasividades de la época de que el ejército era casi que el doble de tamaño del que es ahora. El ejército, las Fuerzas Armadas, mejor dicho. ¿De qué jubilación estamos hablando? El tema ahí es que hay inequidades muy grandes, ¿no? Porque una cosa es la pasividad o el retiro, ¿no? Técnicamente no se llama jubilación, en el caso de las Fuerzas Armadas se llama retiro, pero una cosa es el retiro que cobra un soldado, que por tener un salario muy bajo va a cobrar un retiro muy bajo, similar a la jubilación mínima, podríamos decir, y otra cosa es el que cobra los coroneles y los generales, digamos, los sectores de mayor rango, que además se han jubilado históricamente con mejores condiciones que el resto de los trabajadores. Con menor edad también muchas veces. Con menor edad y con mejores parámetros jubilatorios o de retiro. Eso, de todas formas, hay que recordar que en el 2018 el Frente Amplio hizo una reforma que muchas veces, como además se votó un impuesto que no se aprobó, que era adicional a esa reforma, mucha gente piensa que no se hizo la reforma. En realidad la reforma se hizo en el 2018. Es cierto que la convergencia del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas al régimen general termina siendo más lento de lo que algunos hubiéramos querido en ese momento, eso es así, pero en última instancia hay una convergencia paramétrica que en algún momento va a hacer que la sociedad no tenga que destinar tantos recursos, ¿sí?, como en estos años, a la caja militar. Nosotros hubiéramos querido que además de eso, en el 2018 hubiera salido un impuesto a las altas jubilaciones militares, que algunos recordarán fue aquella votación en que Darío Pérez, que era diputado en aquel momento por el Frente Amplio, no la votó, y eso hizo que ese impuesto no saliera, aunque salió la reforma, pero que va a tener impactos en el mediano, digamos. Estamos hablando de 2018, estamos en el 2025, pero todavía los impactos de esa convergencia no se ven, y por eso el Estado tiene que seguir poniendo cifras de 500 millones de dólares por año, ¿no? Ese es un poco el resumen muy apretado del tema de estas cajas, pero bueno, vamos a tener para discutir de seguridad social largo y tendido en lo que queda de este año. El año que viene está abierto el diálogo por la seguridad social, que va a implicar la necesidad de revertir algunas de las cuestiones que aplicó el gobierno pasado, desde nuestro punto de vista, y plantear una seguridad social que atienda todo el conjunto del ciclo de vida, no solamente las jubilaciones, sino también la infancia, los cuidados, ¿sí? Una seguridad social pensada en términos integrales, ¿no? Esa es un poco la base del diálogo que está planteado y bueno, ahí va a ser bien importante, hablaban con Marcelo Abdala, la participación de los trabajadores, la participación de los jubilados, de la sociedad en general, para ir a un diálogo social genuino, que nosotros creemos que en el gobierno pasado no lo hubo, y tengamos una reforma de la seguridad social del siglo XXI, ¿no? Donde ahí discutir el financiamiento es clave además, ¿no? A veces me da la locura de hacer la división, ¿viste?, entre los habitantes. Tomo la cifra de 500 millones de dólares por año, ni siquiera la de 583. Jorge. Bueno, pero tomé a la baja, tranqui, 500 millones de dólares por año para la caja militar. Son 171 dólares y medio per cápita por año que estamos poniendo los habitantes de este país. Y ahí estamos contando desde bebés hasta de todos los niveles socioeconómicos, todas las edades, todo. Voy a dividir entre 12 y me da por mes casi, 14 dólares y pico por mes per cápita. Lo que sale de Netflix. De todo, sí, para la caja militar. Me estoy refiriendo con esto a que la solución pareciera urgente. Sí. Un comentario. A ver. Porque está bueno poder discutir todo lo que es la estructura de gastos e ingresos del Estado, la rendición de cuentas, el presupuesto es un buen momento. También hay otras cifras que, por ejemplo, ahora vinieron en los anexos a la rendición de cuentas, el tema del gasto tributario, ¿no? Cuánto el Estado destina a exonerar el cobro de impuestos. Bueno, perdón, en el primer bloque hablábamos sobre la cuestión de las políticas antitabaco y cómo justamente en lo que refiere a las tabacaleras, esas exoneraciones se habían vuelto a aplicar, digamos, que antes el gobierno del Frente Amplio las había sacado. Claro. Y bueno, el gasto tributario total de Uruguay es más de 6% del PBI. O sea, es mucho. Varias cajas militares, ¿no?
Digo para ver la magnitud también de que si uno se pone a ver los números, efectivamente el Estado destina muchos recursos a cosas de las que a veces no se discute, o bueno, es noticia unos días en el año y después... y bueno, esto de las exoneraciones fiscales para nosotros también es un tema de... ¿Y cómo, que debería ser de cómo es en discusión. otros países, por ejemplo? Bueno, ¿Hay otros términos de referencia quizás como para guiarnos? Es muy buena la pregunta porque hay algunos estudios comparativos. Hay un estudio que hizo un especialista uruguayo que es de la DGI, comparativo de toda América Latina, y lo que recoge ese estudio es que Uruguay está bastante por encima en promedio en términos de lo que se llama gasto tributario, que es cuánto resigna el Estado de recaudar por exoneraciones fiscales de distinto tipo. Hay quienes dicen, bueno, pero eso pasa porque Uruguay es un país caro, y si no hiciera esas exoneraciones, las inversiones no vendrían porque tienen que pagar salarios más altos que en los países vecinos. Está buena la discusión, pero sí, efectivamente, si uno mira un poco el panorama regional, pareciera ser que Uruguay exonera mucho, ¿sí? Sobre todo la parte que es exoneraciones al patrimonio y a la renta empresarial, que habría que hilar un poco más fino porque son exoneraciones que se supone que tienen como objetivo el desarrollo, generar inversión, crecimiento económico, empleo de calidad, pero cada tanto habría que hacer una evaluación de, bueno, si efectivamente esas exoneraciones, que además son cada vez más, si uno compara con 2019, por ejemplo, se duplicó en dólares lo que exoneramos por impuesto al patrimonio y por impuesto a la renta empresarial. Bueno, a ver si efectivamente esas exoneraciones en costo-beneficio con lo que rinden en materia de desarrollo nacional vale la pena y discutirlo como sociedad, ¿no? Y aprovecho, Bruno, para aclarar de pasada, yo tiraba esta cifra, esta división, porque me obsesionan esas de per cápita. Por supuesto que también a nivel político habría que analizar los beneficios de la cantidad de militares que tiene Uruguay, los que se jubilan, el beneficio social de mano de obra, de dar laburo, etcétera. Correcto. Por supuesto que no es un dato que valga por sí solo, pero lo quería compartir. A mediados de mayo el Instituto Nacional de Estadística presentó estimaciones sobre niveles de pobreza e indigencia del año pasado. Se actualizó la metodología y esto cambió los números, ¿no? Se pasó a medir como referencia, en vez de la canasta de bienes de 2006, la de 2017, que se adecúa más a los gastos actuales de las familias uruguayas, y eso hizo crecer 9 puntos la pobreza, que pasó a 17,3%. ¿Cómo ves el tema en general y el cambio de metodología en particular? Sí. Bueno, el cambio de metodología era algo necesario, claramente. Estábamos midiendo la pobreza con una canasta de consumo de 2006, además de que estamos hablando de casi 20 años atrás. 2006 es un momento muy particular porque es recién saliendo de la crisis quizá más importante de la historia de este país. Eso impacta sobre los patrones de consumo. Y bueno, entre 2006 y 2017 pasó lo contrario. Hubo un proceso de fuerte crecimiento económico, de crecimiento del consumo, y eso altera también los patrones de consumo, que es en definitiva la canasta sobre la que se mide la pobreza. Entonces, con la canasta desactualizada no es que la pobreza subió 9 puntos, sino que en realidad la estábamos midiendo mal antes. Después algo que también para nosotros fue algo que dijimos como valoración crítica, que hubo una demora demasiado grande entre la encuesta de 2017 para hacer la nueva canasta de consumo y la publicación recién en 2025 de los datos, ¿no? Pasaron 8 años entre que se hizo la encuesta. Es cierto que eso requiere por parte de los institutos de estadísticas todo un proceso de asesoramiento, de los criterios metodológicos para implementar la nueva canasta, pero terminó ocurriendo que pasó demasiado tiempo para saber esos datos y estuvimos varios años midiendo mal la pobreza, en definitiva. Igualmente, algo que hay que destacar es que la trayectoria de los últimos 20 años de la pobreza se mantiene prácticamente igual con la línea vieja de pobreza y con la línea nueva. Lo que cambia es el nivel, o sea, es una gráfica paralela hacia arriba. Entiendo. ¿Sí? En el 2019, en lugar de tener un 8 y pico de pobreza, que era lo que pensábamos antes, teníamos un 17. En la pandemia subió al 22. Nosotros pensábamos que había subido al 10-11%. Y después, en el resto del gobierno pasado, volvió a bajar y terminó en el mismo nivel exactamente que lo que tenía en 2019 la pobreza global, que era 17,3%, que es el dato que tenemos ahora. Son alrededor de 600.000 uruguayos que están bajo la línea de pobreza. Lo que sí sigue estando por encima de 2019, con cualquiera de las dos metodologías que se mida, es la pobreza infantil, ¿no? O sea,
es una situación que, además de que el dato es más alto que el dato global, porque es 32% la pobreza infantil, es más alto que en 2019 y es el desafío quizá más grande en materia de objetivos políticos que tenemos para este quinquenio, ¿no? Bruno, ya te tenemos que despedir, pero brevemente, muy brevemente, ¿qué expectativas tenés en torno a lo que va a ser la discusión del presupuesto en el Parlamento, teniendo en cuenta lo que son las conformaciones que se dan los diferentes partidos y que el FA no tiene mayoría en una de las cámaras? Sí, bueno, muchas expectativas porque obviamente en estos últimos 5 años se acumularon una serie de demandas insatisfechas de la sociedad que son parte de los reclamos que el Parlamento va a tener. Obviamente que eso coexiste con una situación fiscal que es compleja o no es la ideal, no hay para tirar manteca al techo. ¿Ya están buscando alianzas para algunos temas? Y además tenemos eso, que el Frente Amplio, que en sus 15 años anteriores de gobierno tenía mayoría automática en las 2 cámaras, ahora no la tiene, eso le agrega un componente a esto de lo desafiante, pero somos optimistas en que vamos a poder sacar adelante el presupuesto y que lo vamos a poder hacer en el marco de lo que es el programa del Frente Amplio, que en definitiva es lo que votó la ciudadanía. Obviamente que va a haber que negociar para poder conseguir esos 2 votos que faltan o más votos. Estamos abiertos a que todas las fuerzas políticas acompañen lo que sea, digamos, el armado del presupuesto, ni que hablar. Pero bueno, eso le agrega un desafío mayor porque no vamos a poder implementar el programa de forma 100% en el primer momento, si los otros partidos no los logramos convencer de que las cosas que están en ese programa son la mejor orientación. Y bueno, ahí habrá que buscar prioridades, habrá que buscar cómo llevar adelante en los 5 años los objetivos políticos que nos planteamos y trabajar mucho para poder sacar adelante ese presupuesto para las grandes mayorías, que en definitiva es lo que votó la gente en octubre y noviembre del año pasado. Bruno Giometti, diputado y economista, diputado Frente Amplista y economista, gracias por este rato. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos encontramos en cualquier momento. Bueno, y hablando de reencontrarse, Sarasola, diga usted. Momento de prometerles el reencuentro, si así lo desean, para la semana que viene, para el próximo domingo, con más temas de actualidad y análisis. Gracias por acompañarnos, como siempre, que descansen y que tengan una muy buena semana. Miren que se vienen Ideas Cruzadas a las Pensé que no lo tenías. Siempre lo tengo. Me fijé y no vi nada anotado. A lapicera. Miren. Ideas Cruzadas, porque aparte hay novedades a las 23. Sesiones Pegaso, Papina de Palma, música a las 11, en 1 hora. Ahora Ideas Cruzadas con el profe, nosotros el domingo que viene. Chau. Chao, gracias por estar.